Pues el día de hoy tengo el como enorme placer de presentarles algunas mujeres que precisamente se dedican a esta parte del STEM. Y pues vamos a empezar primero con la matemática. Alma Arévalo Loyola, que es matemática y estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación en Carleton University. Hola, Alma. Ok, gracias, Denise. Bueno, hola a todas. Yo soy Alma. Bueno, yo, como ya dijo Denise, soy matemática. Yo fui participante de la Olimpiada de Matemáticas en Jalisco en el año 2008 y 2009. Y después, bueno, estudié la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después estudié la maestría en Ciencias de la Computación, ya no en matemáticas, también en la UNAM. Y actualmente estoy haciendo el doctorado, igual en Ciencias de la Computación. Yo me sigo considerando matemática, aunque ahorita esté en un área de computación. Y bueno, mi plan después del doctorado es, me gustaría mucho dedicarme a la investigación y a la docencia en matemáticas y en computación. Eso es más o menos en general quién soy yo, qué he hecho. El área que más me gusta de las matemáticas es la combinatoria y la geometría discreta, y por esa razón decidí relacionarlo con la computación, porque tiene mucho, pues sí, mucho campo de relación, digamos. Y pues eso es todo por ahorita. Ya cualquier duda que surja, aquí respondemos. Muchas gracias, Alma. Bienvenida. Bueno, ahora me gustaría presentarles a la maestra en ciencias, Mónica Ituris Delgado Carrillo, que hace matemáticas aplicadas a la biología en Universidad de Columbia. Hizo la licenciatura por la Universidad de Guanajuato en el CIMAT. Ahorita es coordinadora de divulgación en el Departamento de Matemáticas en la Ohio State University. Bienvenida, Mónica. Gracias. Hola a todas y felicidades por estar en esta, la primera Olimpiada Femenil. Yo soy Mónica, como ya les dijo Denise, yo estudié la licenciatura en matemáticas bueno, un poquito más atrás, participé en la Olimpiada en el 2003 por el estado de Guanajuato. Justo me tocó que en 2003 la Olimpiada fue en Guanajuato, así que pues tampoco me tocó paseo. Pero bueno, al menos no me tocó virtual. Y bueno, participé en 2003, luego estudié la licenciatura en matemáticas ahí en Guanajuato, porque yo soy de Guanajuato, y bueno, la licenciatura ahí es entre la Universidad de Guanajuato, apoyada por el CIMAT, que quizá algunas de ustedes hayan oído, el Centro de Investigaciones Matemáticas. Después hice una maestría en la Universidad de British Columbia, que eso es en Vancouver, en Canadá, y ahí me enfoqué en matemáticas aplicadas a la biología, pero pues después decidí ya no seguir con la investigación, y a mí me gusta mucho la educación y la divulgación. Entonces, bueno, como ya les dijeron, yo ahorita soy coordinadora de divulgación en la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos. Y ahí, bueno, pues, ¿qué significa ser coordinadora de divulgación? Pues tiene un poquito de todo, porque hay que también hacer muchas cosas logísticas, mucha organización de eventos, pero también tiene un componente muy alto de diseñar actividades para motivar a niños y adultos a que se apasionen por las matemáticas, como ustedes.
y bueno, diseñar estas actividades y ejecutarlas con los niños. Entonces también muy seguido estoy trabajando directamente con ellos, no solo con niños, también con adultos, pero principalmente con niños. Y antes de ese es mi trabajo actual, pero antes de eso también me dediqué a la edición de libros de textos. Entonces, bueno, quizá algunas de ustedes están en secundaria o acaban de pasar por la secundaria. Yo he trabajado en varios de esos libros de texto, ayudando a escribirlos, a corregirlos y a que, bueno, que las cosas estén por ahí lo más correctas posible. Siempre se nos va algún error, pero bueno, se lucha para que todo sea lo más preciso posible. Entonces, esa es mi carrera y a grandes rasgos eso es en lo que yo ando. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida. Y ahora me gustaría que pasáramos a la doctora Nelly Selem Mójica del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Ella recibió el Premio L'Oréal en 2021 de Mujeres en la Ciencia y es la primera medallista mujer olímpica en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe. Gracias, Denise, y hola, Mónica, hola a las demás, hola, chicas. Bueno, pues sí, soy la primera medallista porque fue la primera Olimpiada, entonces pues me tocó ir a la primera Olimpiada en el 99. Yo tenía 17 años y en ese tiempo pues dejaban ir que tuvieras menos de 18 y que fueras de los estados del sur. Entonces, pues afortunadamente me tocó ir a Costa Rica, porque la Olimpiada quedé en segundo lugar, o sea, sí, hasta arriba del segundo, pero en segundo al final. Entonces, pues como no había más que cumplieran con 17 años y ser de los estados del sur, pues tuve la fortuna de sí poder pues entrenar con la selección y seguir preparándome e ir a Costa Rica, donde también como país obtuvimos un segundo lugar. Pues estuvo muy bien, la verdad, me gustó mucho la experiencia de aprender con mis compañeros y con mis compañeras. Como ya les dijo Denise, ahora trabajo como matemática en el Centro de Ciencias Matemáticas, pero más bien en biomatemática, porque siempre me interesaron ambas cosas, la matemática y la biología. Y entonces, pues mi doctorado fue en biología, específicamente en análisis de datos genómicos, porque pues ahora hay muchos datos. Cuando yo nací no había todavía ningún genoma disponible, y entonces pues a mí me emocionó que hubiera todos esos datos y la capacidad de procesarlos con matemáticas y cómputo, y a eso me dedico. En este momento llevo estadísticas de variantes del COVID, estoy empezando a trabajar apenas como investigadora en el CCM, y pues también me gustan mucho los deportes. Y ya, eso es lo que les puedo contar de mí. Muchísimas gracias, bienvenida. Ahorita vamos a pasar con Montserrat Zúñiga Loreto, que es estudiante de Física en la Facultad de Ciencias y de Ciencia de Datos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hola, primero que nada una disculpa por el cubrebocas y todo el aspecto. Lo que pasa es que tengo COVID y entonces apenas estoy pasando esa fase. Bueno, yo todavía soy estudiante. Estoy estudiando ya mi último semestre en física y mi cuarto semestre en ciencia de datos. Mi área es la física computacional. Nosotros lo que hacemos es modelos de tráfico. También en verano pasado hice una estancia de investigación en Madrid, en España, de crímenes contra mujeres, aplicando física estadística y algunos modelos de criminalidad. Y bueno, yo no concursé nunca en una Olimpiada de Matemáticas, realmente yo nunca supe que existían hasta que ya estaba muy grande para participar, ¿no? Pero actualmente soy coordinadora en OMIC, que es un programa que se dedica a preparar niños de primaria y secundaria para participar pues en las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, creo que eso es como a grandes rasgos pues mi perfil. Muchas gracias, Montserrat, bienvenida. Ahora vamos con
la doctora Sonia Navarro Flores, que actualmente es postdoctorante en el IMATE en la UNAM y es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hola a todas, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí, aunque yo nunca fui olímpica. Yo estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. A mí me gustaron muchas cosas, pero lo que me gustó más fue los fundamentos de las matemáticas. Entonces hice la maestría en el Centro de Ciencias Matemáticas y también el doctorado en fundamentos. Entonces, pues me gusta mucho la combinatoria y la lógica matemática. Eh, esta parte de las matemáticas, si bien pues no está tan relacionada con el mundo real, ¿no? A lo mejor como la física computacional o la biomatemáticas, es una parte muy padre uno, donde uno se apasiona, ¿no? Por la belleza de las matemáticas, por la esencia, por las ideas y demás. Entonces, a mí me interesa mucho la comunicación social de las matemáticas. He participado en todos los eventos de divulgación que se me han atravesado en el camino y pues he dado muchos talleres a profesores de secundaria, a profesores de bachiller, a chicos de secundaria, a chicos de bachiller, porque realmente pues hay una distancia, ¿no? De la sociedad con las matemáticas que pues se debe mucho a que pues tal vez no, pues algunos profesores no alcanzan como a transmitir, ¿no? Como la esencia o algo así. Entonces, me parece que es muy importante que las matemáticas se dejen de ver como algo estéril que está aislado de la realidad, ¿no? La verdad es que son súper importantes, son divertidas, son interesantes, son bonitas, ¿no? Uno encuentra belleza en las ideas matemáticas y bueno, creo que pues sí es muy importante esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita las chicas que están en la Olimpiada, que a lo mejor tienen esta oportunidad de ver otras ideas, de estar en contacto con personas y se platican de cosas, sí sería muy importante como transmitir eso, ¿no? Que realmente son algo, pues que está aquí con nosotros, entre nosotros, alrededor de nosotros. Y bueno, pues ahorita estoy haciendo el postdoc. A mí me gustaría, pues, ser profesora. Sí me gusta la investigación y bueno, me gusta mucho más dar clases, poder transmitir todo eso. Y bueno, aunque yo no trabajo en aplicaciones de las matemáticas, también la verdad es que el día de hoy, pues uno sabe, ¿no? De la importancia, por ejemplo, de las matemáticas pues, en estudiar el COVID, ¿no? Que es algo, eh, pues que ha cambiado nuestras vidas y en esto de analizar datos así, entonces, pues también, aparte de que son súper bonitas y súper importantes, son súper poderosas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, qué bueno que ustedes se hayan animado, que se hayan motivado y bueno, que este acercamiento a las matemáticas que están teniendo, pues, dé muchos frutos, ¿no? Porque estoy segura que así va a ser. Y gracias, eso es todo. Muchas gracias, Sonia. Bienvenida. Pues, como verán, tenemos una mesa de ultra lujo. Muchas gracias a todas por estar aquí. Pues pasemos a la parte de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, ok. Las preguntas pueden ser como por chat o por voz. Y si no, pues empezamos con algunas otras preguntas que tenemos por aquí. Ok, aquí tenemos una. O sea, como
Nos preguntan, ¿qué otras opciones para estudiar tenían? O sea, si no hubieran elegido como el camino que escogieron ahorita, bueno, eso es lo que yo entiendo por la pregunta, ¿qué es lo que hubieran elegido? ¿A alguien le gustaría contestar alguna de esas preguntas? Sí, bueno, no sé si alguien más quiere responder o puede responder. A ver, vamos contigo, Alma. Ok, sí. Bueno, para mí esa es una muy relevante pregunta que me resuena mucho porque la respuesta es que absolutamente sí. O sea, y tuve no una o dos otras opciones, tuve muchísimas opciones que consideré. Bueno, a lo largo de mi vida muchísimas, pero ya muy en concreto, cuando terminé la prepa y tenía que decidir qué estudiar, mi primera decisión fue estudiar artes escénicas, estudiar teatro. Alcancé a hacer el registro para la carrera, después después no me presenté al examen y me inscribí a otra carrera que era ingeniería en animación digital. En ese momento yo ya había participado en la Olimpiada, en la prepa, como comenté. Entonces, por un lado yo estaba segura que quería estudiar algo artístico, entonces, y por otro lado me gustaban mucho las matemáticas y me llamaban la atención las ciencias exactas. Entonces, la ingeniería en animación digital fue en mi mente la forma de combinar ambas cosas. Bueno, en esa carrera solo duré un año. Ahí tuve un profesor que era matemático y me acuerdo mucho que una vez él dijo en la clase, él me daba la clase de cálculo, y una vez él dijo en la clase, como ustedes son ingenieros, no les tiene que importar el porqué de las cosas, solo que funcionen. Si fueran matemáticos, entonces sí, el porqué. Y a mí me marcó mucho esa, esa situación porque empecé yo a decir, híjole, me identifico más con lo que él dijo de si fueran matemáticos, ¿no? Y en ese momento yo ya tenía amigos y amigas y conocidos de la Olimpiada que ya estaban estudiando matemáticas. Entonces yo ya le empecé a dar vueltas, así de que, ay, sí, mejor estudiara matemáticas. Al final me salí de la carrera por otras razones, no por estudiar matemáticas, y decidí estudiar música. Bueno, hice el examen de admisión a música, precisamente en Guanajuato, que comentaba Mónica que ella estudió matemáticas en Guanajuato. Y ya estando yo viviendo en Guanajuato, hice el examen a la carrera de matemáticas de ahí, de la Universidad de Guanajuato, en conjunto con el CIMAT. También de ahí me salí, o sea, como podrán ver, cambié de opinión muchísimas veces, no sabía bien qué carrera estudiar ni nada, pero aún cuando me salí de ahí, llegó un punto en que decidí que sí estaba segura de querer estudiar matemáticas. O sea, cuando entré no estaba nada segura, cuando me salí ya estuve segura y entonces hice el examen para entrar a la UNAM. Digamos que comparé los planes de estudio de la Universidad de Guanajuato con el de la UNAM, me convenció un poco más el de la UNAM, me fui a estudiar a la UNAM y ahí fue donde ya terminé una carrera de matemáticas, pero sí tuve muchísimas otras opciones antes. Ok, qué interesante. La verdad es que, pues sí, o sea, como que muchas veces cuando yo también estaba escogiendo carrera, pues, o sea, me sucedió que no sabía exactamente qué, ¿no? Y luego terminé estudiando matemáticas y actuaría, entonces te comprendo. Entonces, ok, muchas gracias, Alma, por compartirnos todo esto. A ver, creo que Nelly nos está levantando la mano. ¿Es para esta pregunta? Sí, para esta. Adelante. También contestarles rápido. Pues un poco creo que tengo cosas en común con Alma. Yo cuando entré a la carrera de matemática en Guanajuato, también entré a la de música, me hice año y medio de música. Pero luego me empezó a gustar más el deporte, como les digo, y más bien dejé la música y entré a jugar
Y bueno, estuve muchos años jugando competitivamente, o sea, decidí de verdad dedicarme a eso, ¿no? Entonces, yo creo que la vida tiene muchos caminos. Dedicarme a eso fue después dejé de estudiar matemáticas para ser deportista de tiempo completo. Estuve un año en un grupo de circo y teatro, justamente pues para tener más resistencia, elasticidad, además de dedicarme al hockey sobre ruedas y sobre hielo y competir. Entonces, pues la vida da muchas vueltas y hay que ir escogiendo, yo creo, lo que te va gustando. Y por ello me parece importante dar el mensaje de que uno no se tiene que sentir nunca menos, como que no va a poder en alguna carrera porque no la ha empezado antes, como música, como matemáticas, como biología, porque cuando empecé en biología, pues también me costó mucho trabajo, porque pues es un área nueva, ¿no? O sea, todo lo que aprendí en las Olimpiadas, pues era de matemáticas y no tenía como pues la misma experiencia en otras áreas, ¿no? Entonces, uno no se debe de sentir nunca menos, pero tampoco nunca más. Y es una preocupación que quiero compartirles porque siento que algunos compañeros de las Olimpiadas que eran campeones, pues de repente así como que, ay, somos más listos. No, con el tiempo eso no importa, lo que importa es pues que sigas trabajando, que te dediques pues a lo que te va gustando con un plan a futuro, porque pues también a veces si lo haces todo sin plan, pues tampoco llegas a ningún lado. Pero pues como le pasó a Alma, pues no hay que estresarse, uno va encontrando su camino poco a poco, siempre y cuando se vaya dedicando realmente y trabajando a lo que en ese momento está dedicado. Yo creo que en eso tienes mucha razón. O sea, yo creo que definitivamente sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias por compartirnos, Nelly. A ver, y bueno, primero quería preguntarles si alguna de las demás quería contestar esta pregunta o está bien si pasamos a otra. Ok. Bueno, entonces... Bueno, no sé si podría nada más. Ajá, sí, adelante, Monse. Bueno, yo decidí estudiar física, pero en el camino, pues hubo otras carreras que me llamaron la atención, ¿no? Y ese es el caso del por qué decidí estudiar ciencia de datos, ¿no? Entonces creo que de igual forma, ¿no? O sea, que uno estudie una carrera, eso no significa que después no puedas tomar otro camino, ¿no? También, por ejemplo, mi hermana es física y después también empezó a estudiar una carrera en historia, ¿no? Y actualmente está haciendo su maestría en historia, ¿no? Entonces creo que uno siempre puede tomar caminos diferentes, ¿no? No necesariamente uno siempre lleva una misma línea, ¿no? Y creo que lo mejor es interesarse por muchas cosas. Y creo que justamente están a tiempo, ¿no? De experimentar y de conocer muchas áreas, nada más. Muchísimas gracias, Monse. Y, Alma, ¿quieres decir algo de esto? Sí, perdón. Aprovechando lo que comenta Monse, quiero agregar relacionado a eso, que justo opino lo mismo. O sea, muchas veces cuando vamos a elegir carrera, hay personas que casi nos las sentencian de eso a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y siento que a veces por esa misma razón sobrepensamos. ¿Cómo que me voy a dedicar toda mi vida? ¿Me voy a amarrar a algo? Y la verdad es que no es así. O sea, la verdad es que, número uno, siempre puedes cambiar de opinión si algo no te gusta. Número dos, si sí te gusta, pero también hay muchas otras cosas que te gusta, lo puedes añadir, lo puedes alternar o incluso buscar la manera en que se conjunten las áreas que te gustan, como en el caso que les comentaba. Yo ahorita estudio ciencias de la computación en el doctorado y la verdad es que tampoco me cerraría en algún momento a estudiar otra área de las que me gustan, sea relacionándola o no con mi carrera principal, que son las matemáticas. Entonces, apoyo mucho esa idea de que el camino más bien va como, no va en recto, sino como con muchas bifurcaciones y amplificaciones y no tiene nada de malo eso. Tienes mucha razón en todo lo que dices, Alma. Muchas gracias. A ver, y
pasando, creo que a otra pregunta, Estefanía de la Cruz, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, primero que nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es muy bonito seguir conociendo a cada vez más mujeres que realmente nos inspiran a más. O al menos así lo estoy sintiendo yo, todos estos días. Punto número 2, lo que dijeron justo hace rato sobre que no significa que estudiar algo sea amarrarte a eso. Creo que es algo que necesitaba y no sabía que necesitaba escuchar, porque igual lo he pensado muchísimo. En mi caso, pues ya en unos meses ya a la universidad, y también me asusta mucho eso, el sentir que no es que no me guste lo que vaya a estudiar, sino el sentir que llegará un punto en el que si encuentro algo que me guste más o que tal vez quiera experimentar, el miedo a que como ya elegí algo, ya no puedo hacer otra cosa, sí es como que algo constante. Pero entonces sí, definitivamente gracias por mencionar eso. Y la otra cosa es que creo que mencionaron sobre que muchos maestros a veces no transmiten la manera en la que quieren enseñar las matemáticas, y es algo que sí ha pasado mucho porque, bueno, yo la verdad puedo decir que tal vez sí fui buena en matemáticas cuando estaba pequeña, pero no se me hacía como algo más. Eran simplemente pues matemáticas, me va bien, ok, está bien y ya. Pero después hubo una maestra que fue la que me hizo que me enamorara de las matemáticas, y gracias a ella estoy aquí hoy en este momento. Entonces, no sé qué consejos darían a aquellos maestros que realmente quieren transmitir eso a sus alumnos, que no quieren transmitir un miedo hacia las matemáticas o estereotiparlas como normalmente hace la sociedad hacia ellas. Entonces, pues, no sé, creo que esto va para todas, de que qué es la manera en la que a ustedes les hubiera gustado que les enseñaran las matemáticas. A ver, vamos con Monse. Bueno, como les contaba, a mí ni siquiera nunca me dijeron, ¿no?, que existían olimpiadas, ni nunca me orientaron como hacia participar en algo, ¿no? Creo que muchos profesores pues no, a lo mejor desconocen también, ¿no? No habían en ese entonces tampoco tanta divulgación, ¿no? Creo que lo que creo que es importante siempre es transmitir las matemáticas con la pasión, ¿no? También me ha tocado que incluso en la carrera hay profesores que te enseñan las cosas sin importarles realmente, ¿no? Y otros que pues lo transmiten de una manera tan significativa que te hacen incluso querer cambiar, ¿no?, hacia ciertas cosas y decir, no, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Y quiero ser como esta persona, ¿no? A mí también me han inspirado muchas mujeres, ¿no? Las mujeres, cuando yo veía mujeres matemáticas y quedaba en la clase de una manera tan bonita, a mí me inspiraba mucho a querer estudiar algo, ¿no? Y pues a mí fue una maestra de física en mi caso, ¿no?, que me inspiró a estudiar física. Creo que lo que hace falta es, como ya mencionabas, pero que se pierda ese miedo, ¿no? Ese tabú de que las matemáticas son difíciles, de que las matemáticas son feas, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Creo que se pueden buscar métodos quizás más didácticos, otras formas de llegar a más personas, ¿no? Esa es como mi opinión. Ok, muchas gracias. Y vamos con Sonia. Eh, bueno, yo estuve trabajando brevemente en una empresa que se dedica a dar clases particulares de matemáticas a los niños, son clases caras. Y bueno, trabajé muy poquito ahí, pero algo que sí vi es que hay muchos métodos para acercar las matemáticas a los niños. Entonces, pienso que, pues realmente, no sé, pues a lo mejor los maestros como están, no sé, están saturados de trabajo y a lo mejor pues no saben que están esas herramientas
o no tienen mucho tiempo para buscar o algo así, pero realmente ya hay mucho trabajo que se está haciendo, ¿no? No sé aquí en México, porque bueno, esta empresa es de la India, pero realmente pues en el poco tiempo que yo trabajé ahí, sí hay muchísimas formas de transmitir conceptos matemáticos con modelos visuales, con juegos, con dinámicas, desde la multiplicación, ¿no? Hay formas de hacer diagramas para que uno entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Porque justamente bueno, la forma en la que a mí me enseñaron las matemáticas en la primaria, en la secundaria, fue como, pues apréndete fórmulas y luego haz 50 ejercicios usando la misma fórmula y ya, y pues eso a nadie le divierte, ¿no? Realmente, pues ahí como que se aísla las matemáticas de la realidad, ¿no? Y pues eso la verdad es que a ningún niño le parece divertido, ¿no? O sea, aprenderte algo que no entiendes y luego repetirlo muchas veces y luego pues que si te va mal, tus papás te regañan y así. O sea, al final no, pues no está divertido, ¿no? Y bueno, realmente las matemáticas no son eso. O sea, sí hay fórmulas, ¿no? Pues que no es importante que no las sepamos y todo, pero al final, cuando nosotros multiplicamos, cuando nosotros dividimos, hay algo de fondo, ¿no? Que al final eso es lo importante. O sea, no en sí el aprenderse la fórmula, sino entender qué es lo que está pasando. Por otro lado, algo que también observé en esta empresa es que realmente hay, hay formas de ver cómo impactan las matemáticas en la realidad sin saber tantas matemáticas, ¿no? O sea, cómo con algunos conocimientos básicos uno puede, no sé, a lo mejor hacer un modelo para algo. Entonces, ese tipo de cosas, como les digo, no se necesitan así matemáticas súper especializadas y me parece que es una buena forma pues de hacerse una idea, ¿no? De que esto es importante, de que esto sirve para algo. Ujú. Eh, por otro lado, bueno, las matemáticas, porque muchas veces, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué me va a servir? Entonces, algo que yo descubrí, me parece muy importante, es que eh, si bien hay algunos conceptos matemáticos que a lo mejor en el resto de nuestra vida no vamos a volver a ver o usar, el hecho de entenderlos, o sea, ese esfuerzo que hace nuestra cabecita para entenderlas, o sea, es algo súper útil, ¿no? Que nos va a servir en adelante. O sea, realmente el conocimiento matemático no solo sirve para hacer matemáticas, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha entendido bien matemáticas, se le va a hacer fácil, por ejemplo, programar, ¿no? Porque este pensamiento lógico es muy útil. Entonces, incluso si no queremos ser, bueno, si ustedes no quieren ser matemáticas, el entender matemáticas y el aprender matemáticas les va a ayudar muchísimo, porque como les decía, es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Que entrenamos algunos músculos y a lo mejor en la vida real nunca vamos a cargar algo en esa posición o nunca vamos a cargar algo con la pierna o algo así, ¿no? Pero esa fuerza que nos queda por ejercitarnos, esa fuerza nos sirve para todo. De la misma forma, ese esfuerzo que hace nuestro cerebro por entender las cosas nos va a servir para muchas cosas, ¿no? Para la vida, para todo. Y bueno, nada más quisiera agregar algo sobre la pregunta anterior. Y bueno, yo en la prepa me invitaron a la Olimpiada, pero de informática. Y era que la maestra que me daba matemáticas era la encargada y ella no sabía de la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? Pero pues yo no sabía usar computadora, o sea, yo no sabía programar. Entonces, en ese entonces, mi papá apenas acaba de comprar nuestra primera computadora que tuvimos, no teníamos internet, y pues yo apenas sabía hacer lo básico, ¿no? Entonces la maestra me dijo, no, pues te va muy bien en matemáticas, vente a la Olimpiada de Informática. Entonces ella me llevó con un grupo de chicos que sabían programar en C, entonces me llevó con ellos y ya les dijo así como que no, pues ayúdenla, enséñenla, que no sé qué. Lo único que hicieron estos chicos fue ponerme en mi memoria un programa y me dijeron, pues ahí tú ve cómo le haces, ¿no? Entonces,
traté de instalarlo, me salió un error que nunca supe qué era y desistí. Y me quedó así como como un miedo, no sé, como, pues era algo que no entendía, ¿no? Y aparte no tenía herramientas para entenderlo, o sea, pues mis papás no estudiaron, o sea, no tenía nadie a la mano, ¿no? Que me ayudara. Entonces justo apenas volví a incursionar en el mundo de la programación y al principio fue así como, o sea, yo ya ni me acordaba de eso, ¿no? De esta experiencia con los chicos de la prepa. Y y bueno, eh, pues ya estoy aprendiendo a usar Python. eh, y, y al principio como que decía, no, me va a pasar lo mismo, me van a salir errores, ni voy a entender qué, me voy a desesperar, lo voy a dejar. Y bueno, esto lo estoy aprendiendo en una comunidad que se llama Hackademy, en un grupo que se llama Hack Woman, que justo es acercar a las mujeres a la programación. Entonces ahí hay un grupo, ¿no? Como un chat así, no es WhatsApp, es otra cosa. Y entonces a la primera que yo como que intenté hacer cosas y no salía lo que yo quería, pues le tomé captura así a mi computadora y les dije, oigan, es que no sé qué hacer así, o sea, de plano no tenía idea. Y luego salieron las chicas, ah, mira, es que ahí pusiste 2 veces eso y pasó tal cosa y no sé qué. Entonces yo lo entendí, lo corregí y me salió. O sea, y no saben lo que sentí cuando me salió el programa, o sea, era un programa súper sencillo, ¿no? Pero, no sé, o sea, esa experiencia que me había quedado de no entiendo y no, porque ya ven que si uno pone mal cualquier cosita ya no funciona eso. Entonces, pues esto pues tiene que ver con lo que decían que nunca es tarde, ¿no? Para aprender algo. Y segunda es la comunidad, o sea, la verdad es que la comunidad es muy importante. Entonces, pues ahorita que están ustedes, yo sé que son de diferentes estados, entonces, pues las invito a ser la que ayuda, ¿no? A ser eh, la que te echa la mano, porque al final eso nos va a ayudar a todas. O sea, crear estos lazos, estas redes, esta comunidad donde si alguien no sabe, no le voy a decir, ay, qué menso, ¿no? O no le voy a decir, ay, pues ve cómo le haces, porque a mí me costó trabajo entenderlo y pues a ti te tiene que costar trabajo. Al contrario, ¿no? O sea, apoyar y si yo sé algo, te lo comparto y si tú sabes algo, me lo compartes. O sea, esa es la única forma en la que vamos a crecer y en la que vamos a mejorar todos, ¿no? Pues jalándonos entre todos, ayudándonos entre todos. Y bueno, yo espero pues, que ustedes nunca se encuentren así un grupito que les haga el feo, ¿no? Y así. Y la verdad es que siempre es bueno pedir ayuda. Y bueno, hay que confiar en que siempre va a haber alguien que nos va a ayudar. Ujú. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Sonia. Y vamos con Alma. Gracias. Pues estaba leyendo que me hicieron otra pregunta en el chat y aprovecho también porque siento que se puede relacionar con algunas de las cosas que comentaba Sonia. Me preguntó Natalia, ¿las cosas que aprendiste mientras estudiaste para las Olimpiadas sí te han servido en la vida laboral o en la universidad? La respuesta es que definitivamente sí. A lo mejor ya ahorita, como ya pasaron muchos años, ya no alcanzo a ver el alcance o de qué manera me sirvieron y me influenciaron, pero lo quería relacionar con lo que comentaba Sonia, de que a veces más que un conocimiento en específico es como la forma de estructurar tu pensamiento, la forma de aprender incluso. Porque incluso yo antes, como les comentaba, antes de estudiar matemáticas intenté otras carreras, incluso en esas carreras yo sentía que me llegó a servir. Obviamente cuando llegué a estudiar matemáticas fue muchísimo más claro que me sirviera lo que viví y lo que aprendí durante las Olimpiadas. Y bueno, yo creo que principalmente en los primeros semestres de la carrera,
En la carrera pues llegué a conocer otras personas que también participaron en Olimpiadas y sí más o menos era notorio la influencia que teníamos de lo que ya habíamos vivido antes de la carrera, porque, pues, ¿cómo les diré? Yo creo que hay personas que llegan a estudiar matemáticas sin tener ni siquiera una idea clara de qué son las matemáticas, como comentaban también. Muchas veces en la secundaria, bueno, desde primaria, secundaria, prepa, lo vemos totalmente de otra manera. Y si no tuvimos un profesor que nos lo transmitiera de la manera que sí son las matemáticas, a veces se nos queda mucho como esto de, pues es memorizar una fórmula y aplicarla y ya. Y en la Olimpiada obviamente se le da mucha más importancia al proceso de pensamiento, a las demostraciones, al saber explicar cómo se llega a una solución. Y eso en la carrera es súper útil. Y entonces hay personas que si nunca tuvieron un proceso previo con la Olimpiada, como comentaba, por ejemplo, Monse, llegas a la carrera y a lo mejor apenas te estás enfrentando por primera vez a esas cosas, a qué es una demostración, qué tanto tengo que explicar cómo resolví algo, ¿no? O sea, a veces nos quedamos con, pues es que lo resolví bien y aquí está mi resultado. Y el resultado es un punto de la solución, ¿no? En realidad lo que importa es todo lo que explicas que hay detrás de cómo llegaste a eso. Y bueno, ya llevando eso un poquito más lejos, yo siento que incluso, bueno, así como la Olimpiada me sirvió para la licenciatura, pues todo eso acumulado, la licenciatura y la maestría, todo eso lo sigo viendo ahora que estoy estudiando el doctorado. Pero como les decía, no necesariamente que yo diga tal conocimiento en específico, tal teorema, tal resultado, tal definición, me está sirviendo muchísimo. No, más bien es como el cómo aprendí a entender las cosas y a explicar las cosas también, que ahorita yo me siento capaz de, si me interesa tal área, pues me pongo a leer y la voy a entender y la voy a saber explicar también. Entonces, como que todo se va acumulando para llevarte a ser capaz de aprender más cosas, no solo lo que ya tienes. Claro, es como tener las bases, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Y, a ver, y como que en la línea de la primera pregunta, a mí me llegó una pregunta por privado, que es para Mónica, que preguntan como, ¿cómo está evolucionando el mundo de la enseñanza de las matemáticas? Si se está haciendo mucha investigación en esto. Entonces... Sí, también veo esa pregunta. Ok. Pues la verdad, honestamente yo no hago investigación en educación, o sea, yo más bien me he dedicado como a la educación tal cual, no a la investigación, ¿no? Y sí hay mucha gente que hace investigación tal cual en educación de matemáticas. No puedo decir tal cual como es porque yo no me dedico a eso, pero sé que pues sí ha evolucionado, tan solo lo podemos ver, pues yo pienso cómo se enseñaban matemáticas cuando yo era niña, como me las enseñaron a mí, y como los libros de texto, por ejemplo, con los que ahora trabajo, y las cosas son muy diferentes, o sea, hay un abismo de diferencia. Todavía nos falta mucho, eso es cierto, pero sí ha mejorado bastante y sí, mi impresión es que ahora se hace muchísima más investigación en educación en matemáticas que lo que se hacía pues cuando yo era una niña. Y eso quizá también se relaciona a lo que preguntaron antes sobre cómo le hacen un consejo para que los profesores les puedan ayudar a inspirar el gusto por las matemáticas. Y también preguntaron cómo nos hubiera gustado a nosotros que nos enseñaran matemáticas, ¿no? Yo creo que los maestros tienen un reto muy grande y yo creo que muchos de ellos hacen mucho por cubrir ese reto, pero no es tan fácil, sobre todo porque tenemos diferentes tipos de personalidades y de formas de aprender. Entonces, lo que a mí y seguramente a muchas de las que estamos aquí, como nos gusta que nos enseñen las matemáticas, pues seguramente es por el perfil en el que estamos, es más enfocado a las demostraciones, a el por qué suceden las cosas, pero hay un abismo de gente que prefiere que les enseñen, ¿y esto para qué sirve? ¿No? A mí, pues no, a mí me tiene sin cuidado para qué sirve, porque a mí me gustan las matemáticas por su belleza tal cual, ¿no? Pero hay mucha gente que no está orientada así y hay mucha gente a la que prefiere
saber memorizar ese proceso y eso le hace mucho sentido. Entonces esa es la dificultad de los maestros en México, sobre todo es que hay 50 alumnos que aprenden de 10 maneras diferentes y entonces pues no hay manera de abordarlos todos, ¿no? Pero se está haciendo un gran esfuerzo, hay organizaciones que están trabajando con los maestros para prepararlos para enfrentar esos retos que tienen. Los libros de texto están mejorando, hay mucha investigación en matemáticas, entonces pues poco a poquito vamos en el camino. También creo que ustedes que ya han descubierto las matemáticas, que seguramente para más de una de ustedes, como fue para mí, fue así como, wow, esto está súper chido y esto no es lo que yo veía en la escuela, ¿por qué no me enseñan estas matemáticas que son súper emocionantes y divertidas? ¿Por qué no me enseñan esto en la escuela, no? Bueno, ahora que ustedes ya descubrieron eso, platíquenles a sus amigos. Tal vez no van o sea, no, tal vez no les va a gustar como les gusta a ustedes y tal vez no les van a nacer resolver problemas de los que tienen que resolver ustedes para entrenarse, pero aún así les pueden enseñar cómo hay otra cara de las matemáticas y eso ya ayuda mucho a derribar esta idea que se tiene de que las matemáticas son feas y son difíciles. Entonces, yo las invito a que desde ahí empecemos a hacer esto y no juzguen tan duro a sus maestros. Ok, muchas gracias. Y hay una pregunta en el chat para Nelly, de parte de Natalia, que nos pregunta, ¿hubo algún momento en el tiempo que estuvo dedicándose al deporte en el que sintió que estaba dejando una parte importante suya de lado? Sí, sí, ¿cómo le hizo para poder encontrar el balance? Sí, contesto, pero no sé si Montserrat quería terminar algo de la otra pregunta, porque la veo con la mano levantada. Ay, no vi eso, perdón. Monse, ¿podemos seguir contigo? Perdón. Nada más para como conclusión, es que yo creo que las matemáticas también nos ayudan a ser mejores personas. A veces cuando llegamos a la carrera, ¿no? Nos creemos que somos súper inteligentes y, ay, estamos estudiando matemáticas o estamos estudiando física y no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Porque además siempre nos ven en esas ideas, ¿no? No cualquiera puede ser matemático, no cualquiera puede ser científico, ¿no? Y creo que luego nos enfrentamos justamente, ¿no? Que a las demostraciones, que a cosas súper difíciles que, bueno, en menos en mi caso, y como mencionaba, ¿no? Como no fui olímpica, pues jamás había visto en mi vida, ¿no? Incluso yo llegué sin saber qué eran las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces fue un shock así total para mí. Y creo que me enseñó muchísimas cosas, ¿no? O sea, las matemáticas me enseñaron humildad, a justamente trabajar en equipo, a preguntar, ¿no? A también saber reconocer cuando me equivoco y necesito ayuda, ¿no? Entonces creo que las matemáticas, además de todo lo que nos pueden enseñar, nos ayudan a ser mejores personas. Nada más. Muchas gracias, Monse. Bueno, pues ahora voy por la otra pregunta. Yo creo que la parte emocional, la inteligencia emocional es muy importante bueno, yo pienso para cualquier persona, en particular para este tipo de carreras, porque pues hay momentos en los que pues estás muy solo estudiando tú matemáticas con tu libro y tu computadora, y pues los posgrados, por ejemplo, pueden ser estresantes, ¿no? Entonces, respecto al deporte y el balance y la vida, a ver, yo creo que a mí en particular me ayudó mucho la motivación. Hay varios tipos de motivación. Una es la intrínseca, que es cómo te sientes tú con cómo estás haciendo las cosas, y otra es motivada por el logro, ¿no? Como a lo mejor si ganan una medalla, pues se van a sentir muy bien porque ganaron y pues les van a decir, ay, felicidades. Pero en el fondo eso no es lo más importante. Lo más importante para mí es pues que hayas disfrutado el proceso de entrenamiento, que pues a lo mejor pues tú quedaste en último, pues sí, pero ganaste en tu estado, ¿no? Y ganaste sobre ti mismo, aprendiste y viviste el proceso. Entonces, si quedas en último y no te importa porque te gustó, pues el siguiente año regresas, si ya no a la Olimpiada, pues a la carrera o al siguiente paso en la vida, listo para lo que sigue y con ganas de seguir. Y no te da una depresión, no te dan, pues bueno, factores emocionales que luego influyen en detrimento de tu vida. Entonces, por eso creo que para el balance, la motivación sobre lo que tú haces, que te guste tu camino y no tu logro, porque con los logros pueden pasar cualquier cosa, hasta el azar.
Yo estaba en un proceso de pues ir a las Olimpiadas de invierno con todo mi equipo, porque era un deporte en equipo y pues bueno, cuando ya más jugaba, después de 15 años de entrenamiento, pues me rompí la pierna y entonces pues ya me tocó ser la banca, ¿no? Ya no el primer portero. Pero no importa porque pues tú tienes que saber que te vas a romper la pierna, o sea, no es como que siempre te va a ir bien en la vida. Vas a tener una lesión, va a haber materias que vas a reprobar y tienes que saberlo y decir, pero pues es que yo esto escogí y esto me gusta y está bien. Y a lo mejor no logré ser el portero número 1 en el preolímpico, pero hice otras cosas, o sea, pues sí fui a muchos nacionales, fui a unos mundiales, o sea, si te basas en el logro, te quiebras. Si te basas en la motivación tuya, pues siempre te sientes bien, pero eso es como en el camino, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en el futuro? O sea, que luego digas, ay, pero es que a lo mejor dejé esto de lado, ¿no? Que es tu pregunta. Pues a mí lo que me sirvió fue observar a mis compañeras, pues que eran mayores que yo y decir, pues bueno, esta chica solo se dedica al deporte, pero veo que pues a lo mejor ya no estudió y yo no quisiera hacer eso porque yo sí quisiera tener una carrera, que está muy bien si ella ya no estudió y quiere dedicarse 100% al deporte, pero yo no quiero eso para mi vida porque estoy viendo cómo la veo y no quiero tener 50 años y seguir todo el tiempo pues en una pista, en un gimnasio dando clases, porque a mí eso no es mi 100%, ¿no? Entonces es observar cómo están tanto, pues sí, a lo que tú te estás dedicando en ese momento. Y en cambio, pues si dices, pues a mí sí me gustaría ser científica, o sea, yo las veo, yo ya he vivido eso, las y los veo, o sea, todos los científicos, y decir, pues como que sí, me gusta eso de aprender algo, pues diferente, el reto de, pues no me voy a aburrir. Y finalmente, pues mis intereses pueden cambiar así, y eso está bien, ¿no? Yo primero quería estudiar música, luego ya dije, no, mejor ya no. Y luego, pues ya que fui deportista, dije, mejor sí quiero volver a hacer matemática, porque tengo un plan a futuro y porque me gusta tanto la vida de deportista hasta aquí, hasta este punto, y la vida de matemática, pues sí la veo bien para mi futuro. A lo mejor luego no consigo ser investigadora SNI 9000, pero pues está bien, o sea, hasta donde me guste, pues hasta ahí. Entonces, ahora, si pierdes cosas, si no ves a tu familia pues en todos los veranos, no sales con tus amigos, te dicen, ay, pues es que no tienes los mismos amigos que tú tendrías si no te dedicaras tanto a algo o si no tuvieras dos intereses que mantener al mismo tiempo. O sea, de que vas a pagar un precio por lo que tú quieres, sí, pero por lo que sea que hagas vas a pagar un precio. Hasta por no hacer nada vas a pagar un precio porque vas a decir, a mí me habría gustado hacer esta otra cosa y no la hice, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que, pues eso, que te tiene que gustar el camino en el que estás en ese momento y pues ya, va a haber épocas buenas y malas y eso hay que asumirlo. Ok, muchas gracias, Nelly. O sea, como en línea con esta pregunta, me llegó uno en privado que, o sea, que para los que estuvieron en la Olimpiada o para quien quiera responder en general, ¿cómo le hacían para manejar la escuela, los entrenamientos y todavía tener tiempo libre y todo? Y digo, creo que va muy en línea con lo que nos acabas de decir. No sé si te gustaría agregar algo más o alguien más la quiere responder. A ver cómo fue. No, o sea, nos preguntaban que, o sea, para los que estuvieron en la Olimpiada o para quien quiera responder en general, que cómo le hacían para manejar como la escuela, los entrenamientos y todavía tener tiempo libre y todo eso. Bueno, yo voy a dejar que todas contesten, pero yo no tenía tiempo libre. Ok, Esa es mi respuesta. ok, muchas gracias. Vamos con Alma. Sí, eso del tiempo libre es todo un tema porque sobre todo así cuando uno tiene diversos intereses, pues cada momento libre vas a buscar rellenarlo con algo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo durante los entrenamientos de Olimpiada,
fue cuando yo también estaba estudiando música, yo estaba en coros y en orquestas y pues me gustaba muchísimo dedicarle tiempo a esas actividades extracurriculares. Cuando los entrenamientos de la Olimpiada se empezaron a volver demandantes, yo siempre, o sea, yo nunca pude dejarlo de más por dedicarme al 100. Entonces, si yo tenía 5 entrenamientos a la semana, a lo mejor faltaba 2, porque tenía mis otras actividades. Hubo muchos momentos en los que sí me causó conflicto. De hecho, yo les comentaba que yo participé en la Olimpiada nada más hasta nivel estatal, nunca pasé a un nivel nacional. Los 2 años que participé fui la número 7 de la selección Jalisco y solo iban 6 al nacional. Entonces, obviamente, cuando sucedió eso, al tener esos resultados, era frustrante para mí y yo llegaba a preguntarme, es por lo que yo hice mal, es porque no dejé otras actividades para enfocarme al 100 en la Olimpiada. O sea, como que me lo reprochaba a mí misma, me culpaba. Ya a la larga, pues muchas veces, ya a la larga lo terminé asimilando más a como dice Nelly, o sea, ¿por qué me estaría yo culpando de haber hecho algo que en ese momento también disfruté muchísimo, que era participar en las orquestas, participar en los coros? Entonces, eso también lo veo muy similar a ya la elección de carrera o las actividades con las que combines durante cualquier etapa de tu vida, sea durante la Olimpiada o durante la carrera o lo que sea. El tener actividades ajenas a tu actividad principal siempre es muy satisfactorio también. Y no quiere decir que estés perdiendo el tiempo y no quiere decir que esté mal desenfocarte de una actividad principal, siempre y cuando lo estés decidiendo tú y lo estés disfrutando. Y también tratar de no compararte con otros, porque justamente, bueno, en mi caso yo veía mucho, a ver, ¿cómo voy a comparar el resultado que tuve yo en la Olimpiada o por otro lado, el resultado que tenga en la orquesta, las piezas que logro sacar en el violín, con alguien que a lo mejor solo hace una de esas dos cosas y yo estaba haciendo las dos? Entonces, no tenía sentido tratar de comparar porque al final mi elección era hacer las dos. Y durante la licenciatura, que estudié matemáticas, también hubo un tiempo que estuve haciendo deporte. Yo empecé a entrenar gimnasia y hubo un momento de la carrera en que yo dedicaba como 20 horas a la semana a entrenar mi deporte. Y entonces también a ratos descuidaba mucho la carrera y llegué a bajar mis calificaciones y llegué a vérmelas muy difícil al final de semestre. Y muchas veces era por eso, ¿no? Porque estoy dedicando tiempo a otras cosas y el tiempo pues definitivamente es limitado, ¿no? Es finito. Entonces, pues al final es simplemente vivir con eso, o sea, sobrellevarlo, saber que tú estás tomando esa decisión y poner en una balanza las satisfacciones. O sea, como comentaba Nelly, a lo mejor, bueno, yo llego a un punto en que también capté, no voy a ser la número 1 de la carrera, no voy a ser la número 1 en mi deporte, porque estoy combinando ambas, pero al final yo quiero así, lo estoy disfrutando y pues a la fecha no me arrepiento de cómo lo hice, ¿no? O sea, había personas que sí me decían, es que si no dedicaras esas 20 horas a la semana a tu gimnasia y las dedicaras a la carrera, habrías acabado, no sé, en un año menos o habrías tenido todas las materias con promedio excelente o cualquier cosa. Pero al final es como, pues para mí valía más la pena sí estar haciendo lo que quería, ¿no? Y aunque en gimnasia pues también lo hacía como hobby, yo sabía que por haber empezado a más de 20 años, pues tampoco era que iba a ir a unos Juegos Olímpicos ni nada parecido, pero pues al final lo disfruté muchísimo y creo que eso es lo importante. Entonces, pues nuevamente, como que para cerrar, algo que ya se mencionó algunas veces aquí, no solo nos tenemos que fijar en cómo va a impactar en tu futuro, sino en cómo en el presente tú te sientes con tus decisiones, porque al final las decisiones las estamos tomando todos los días, ¿no? No solo es como ahorita tomo la decisión por lo que quiero que pase en 10 años, sino que lo estés disfrutando todo el camino. Ok, muchas gracias, Alma. ¿Alguien quiere agregar algo a esto?
respecto al tiempo libre? ¿No? Ok, tenemos una pregunta que creo que todas pueden leer, que nos saluda y dice, noté que entonces son unas grandes personas multipotenciales, artísticas y matemáticas. ¿Cómo han sobrellevado eso? Porque muchas personas critican el hecho de que somos buenos para varias cosas y nos dicen que no podremos con todo o que no está bien, que hay que enfocarse en algo. Y quisiera también, si tuvieron un buen apoyo familiar, si no les molesta la pregunta, porque también muchas veces piensan que no es importante o que es algo extra y que solo te enfocas en la escuela y ya. ¿Alguien le gustaría como comentar de esto? Ok, vamos con Monse. Bueno, a mí me criticaron mucho cuando decidí estudiar mi segunda carrera en la facultad, ¿no? Me decían que por qué, que para qué, que era algo que era innecesario, ¿no? Y sobre todo, pues, es un ambiente a veces donde dominan los hombres, ¿no? Entonces siempre me decían, es que tú, porque pues eres mujer, ¿no? No vas a poder hacer las dos cosas, ¿no? Sí me llevó a pasar muchísimas veces y incluso tuve que cambiar de asesor, ¿no? Por esas cuestiones. Fue difícil porque pues uno siempre espera un poco más de apoyo en ese sentido, ¿no? Pero creo que como mencionaban, creo que es importante hacer lo que uno quiere y lo que uno le gusta, ¿no? A veces siento que las cosas sí a veces me sobrepasan, ¿no? Y a veces no me va tan bien en física y a veces, no sé, tenía que leer de filosofía o estudiar mecánica cuántica, ¿no? Entonces eran como esas cosas que decía, es que igual, ¿no? Si dedicaras nada más a física, a lo mejor me iría mejor. Y creo que siento que siempre lo más importante es el apoyo que una misma puede tener, ¿no? Y pues siempre ser fiel como a esas ideas, ¿no? A mí también me gustan mucho, mucho, mucho pintar, ¿no? Y pues yo procuro siempre tener mi tiempo para hacer eso que me hace feliz, ¿no? Además de toda la escuela, además de todo lo demás, siempre tener ese espacio, ¿no? Y también como compartían, ¿no? Incluso si tengo que dejar de hacer alguna cosa por disfrutar ese momento, ¿no? Pues lo hago porque siempre es importante también, pues hacer esas cosas que a uno le apasionan, ¿no? La música, el arte, todo es importante, ¿no? Todo es importante para construirnos como seres humanos y como personas, ¿no? Y yo afortunadamente siempre tuve el apoyo de mi familia. Ellos siempre han creído en mí, siempre me han apoyado en todas mis decisiones, ¿no? Y creo que eso para mí ha sido pues un gran sostén, ¿no? Porque sin ellos no podría hacer lo que hago ahora. Sé que muchas de nosotras no tenemos a veces apoyos, ¿no? De nuestras familias. He escuchado muchas, 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 muchas historias de mis compañeras en la facultad muy tristes que sus familias no las apoyan, pero creo que también es importante encontrar espacios donde encontremos ese apoyo, ¿no? No necesariamente tiene que ser nuestra familia, pueden ser nuestros amigos, ¿no? Eh, pues como por ejemplo todas nosotras, ¿no? Entonces, pues creo que eso es importante. Claro que sí. De hecho, eso es muy, muy importante. Muchas gracias, Monse, por compartirnos. Y tenemos un comentario que qué alivio y qué bonito escuchar todo eso. A mí me apasionan muchas cosas y no quiero dejar algo que me hace feliz por creer que no podré contar. Muchas gracias a todas por compartir. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ok. Si nadie quiere agregar nada, o sea, nada Pues más, pero... Ajá, sí, yo también a esa última pregunta, ajá. pues yo sí tuve el apoyo de mis dos padres, ¿no? Que me decían un poco lo que han dicho los demás, de que pues no me comparara con mis compañeros. Ellos iban a ir a un ritmo diferente, o sea, seguramente iban a acabar antes, porque todos tenemos intereses diferentes. Y, o sea, yo sí tuve que reprobar algunas materias cuando me decían, como, pues es que no vas a poder ir al torneo y hacer el examen. Pues bueno, si me lo hace antes, pues sí puedo.
No, pero pues no se pueden hacer ambas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces ya presento el extraordinario y ya, ¿no? No pasa nada. Y a veces sí no puedes con todo, o sea, a veces sí repruebas, pues, pero pues son como temporal, ¿no? Pues repruebas, luego lo presentas y ya luego lo pasas. Y la otra cosa es que te dicen, pues no, no puedes hacer ambas cosas al 100%, eso sí es cierto. O sea, eso sí lo tienes que saber, ¿no? No vas a ser ni el mejor deportista, ni el mejor músico, ni la mejor gimnasta, ni el mejor matemático, si haces las dos. Pero tú tienes que saber qué quieres. Y cuando escoges un asesor en tu licenciatura, maestría o doctorado, pues tienes que ver qué tipo de personalidad tiene. Porque hay algunos que son 100% científicos y pues claro que no. Son los que te dicen, ¿no? Como no puedes hacer ambas cosas porque ellos no lo han hecho y porque no les gusta ese tipo de vida. Y está muy bien, o sea, la gente que gana el Nobel yo no creo que haga ambas, o sea, muchas cosas al mismo nivel, tal vez sí, no lo sé, pero, o sea, los que hicieron la vacuna en una semana, pues se dedicaron su 100% de tiempo a hacer eso, ¿no? O sea, sí hay gente que se dedica solo a ser científico y a ser del más alto nivel y eso quieren. Bueno, pues eso quieren, pero si tú no quieres eso, pues buscas otra cosa. Afortunadamente, pues la ciencia es una carrera larga. Si no quieres un éxito como ya, ahorita, mañana, pues vas a tener mucho tiempo en tu vida para irla desarrollando. Entonces, pues hay que escoger. Si ves que tu asesor, asesora, pues le importa más como tener una vida integral y a ti también, pues tú vas ahí. Si no, pues no vas ahí, o sea, ese no es tu lugar, tienes que buscar tu lugar. Si tú quieres ser un campeón, pues tienes que ir con alguien que quiera ser un campeón y tienes que escoger a qué nivel quieres tu actividad. ¿La quieres recreativo, competitivo o alto rendimiento? Alto rendimiento es difícil hacer dos cosas al mismo tiempo, pero competitivo sí se puede. Y solo tienes que pensar pues que vas a tardar más, o sea que va a ser más a largo plazo. Y críticas pues siempre va a haber, porque lo haces, porque no lo haces. Por eso pues quien tiene que estar convencida de lo que hace, pues eres tú y te vas a equivocar y a veces te va a salir bien, a veces no, pero pues con que tú estés convencida, pues no hay más que puedas hacer. Eso creo. Justo, creo que tienes un punto muy, muy importante. Muchas gracias, Nelly. Y, ok, entonces, ¿alguien le gustaría agregar algo a esto? ¿Alma? Sí, bueno, ya como para cerrar un poco con esto de que, pues de tener hobbies o tener otro interés o incluso tener otra posibilidad de carrera que nos llame mucho la atención. Algo que a mí me gusta mucho de haber estudiado matemáticas es esto de que en realidad pueden tener relación o intersección con casi cualquier otra cosa que se te ocurra, ¿no? Entonces, tú puedes pensar en, o sea, te gustan las matemáticas y te gusta otra cosa. Entonces, casi siempre puedes, es más, hagan la prueba, piensen en esa segunda cosa que les gusta mucho y busquen en Google matemáticas y esa otra cosa. Y casi seguro que va a aparecer algo, ¿no? Matemáticas y arte, matemáticas y deporte, matemáticas y música, matemáticas y ciencias sociales, matemáticas y literatura, lo que quieran. O sea, de verdad, casi en cualquiera les aseguro que va a existir alguna relación. Entonces, y algo que creo que también aquí podemos ver muy claro desde que nos presentamos las personas que estamos hablando, que hay una variedad increíble de posibles caminos, ¿no? O sea, no es que si estudias matemáticas ya de seguro tienes un camino trazado y no hay para dónde hacerse. No, o sea, si estudias matemáticas o incluso si no estudias matemáticas como carrera, pero si tienes la habilidad, el interés, el gusto por las matemáticas, lo puedes llevar por muchísimos caminos y eso a mí se me hace bien bonito, bien interesante. Y al final, pues existen muchísimas carreras, existen los posgrados, hay mucha vida, entonces si tienes muchos intereses, si tienes muchos hobbies o si tienes solo uno, tampoco importa, o sea, al final tienen mucho poder de decisión
de lo que quieras hacer y como les digo, no se la crean esta como sentencia de decides una vez y ya, o sea, no, o sea, en realidad estás decidiendo todo el tiempo y cambiar de opinión tampoco tiene nada de malo y sí se puede hacer lo que nos gusta, aunque implique sacrificios, aunque implique a veces considerar dejar una cosa por otra o lo que sea, puede que sea temporal, puede que al final logres combinar las cosas y pues lo importante es que lo intenten y que estén haciendo lo que les gusta. Muchas gracias, Alma. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que les gustaría hacer? ¿Sonia? Bueno, yo también ya como para cerrar, lo que quisiera decirles es que, pues, si le entran al mundo de las matemáticas, puede que a lo mejor en algún momento, pues, piensen que es difícil, que no es tan fácil, o como decía, ¿no? A lo mejor ver que otros van mucho más avanzados que nosotros o más adelante, y no pasa nada. Como ya han dicho, cada quien tiene su ritmo y realmente es cuestión de trabajo, de perseverancia y claro, de gusto, ¿verdad? Porque si no les gusta, pues no tiene ningún sentido. Pero si les gusta, no importa que les parezca difícil o que digan, pues es que los demás hacen todo más rápido o le entienden más fácil. No importa nada de eso, ¿sí? Todo se puede. Como les decía, es cosa de ponerse a estudiar, de trabajar duro, de preguntar, de pedir ayuda, sobre todo eso. O sea, no está mal pedir ayuda, no nos hace menos capaces ni nada, ni nada. Al contrario, es muy útil y tejer redes, ¿no? Como les decía, hacer compañerismo y bueno, yo sé que a veces el estar en posiciones donde las mujeres somos minoría, a veces a algunas nos puede intimidar, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. Hay que hacer equipo, hay que ayudarnos y sí se puede, todo se puede. O sea, si les gusta, se puede. Y bueno, eso es todo. Ok, muchas gracias, Sonia. La verdad es que sí, esto de la creación de las comunidades, como, o sea, es cierto, o sea, no tenemos que siempre estar compitiendo como unas con otras. O sea, en particular como en este tipo de espacios de mujeres, pienso que es como algo muy importante la cooperación, ¿no? O sea, y, e ir avanzando todas juntas. Eso está padrísimo. Muchas gracias. Y, ay, ¿alguien tiene una última pregunta o vamos cerrando este espacio? Ok, creo que vamos cerrando este espacio. Les agradezco muchísimo a todas, a esta mesa de lujo que estuvieron aquí, que tuvieron el tiempo de estar y platicarnos un poquito de sus vidas y de cómo ven ustedes las matemáticas y a las niñas dentro de las matemáticas, a las mujeres dentro de las matemáticas, e incluso como más allá de las matemáticas. Creo que un tema como muy recurrente aquí fue cómo, o sea, cómo balancear estas cosas, cómo balancear que somos multifacéticas y que no solo somos olímpicas, sino que también somos, pues no sé, parte de el equipo de softball o parte de el club de ajedrez o que nos gusta leer o que nos gusta tocar un instrumento o programar, no sé, es algo que fue un tema muy recurrente. También la parte de la educación en las matemáticas estuvo padrísimo. Muchísimas gracias de verdad a todas. Estoy honrada de haber dirigido esta mesa con ustedes y me preguntaba si tienen algún comentario final o si quieren ya que nos despidamos. Yo tengo uno que a mí siempre me gusta ver a las mujeres en estas áreas. Yo he tenido pocas profesoras maestras
hay muy pocas físicas en mi caso, ¿no? Y también matemáticas en comparación, ¿no? Con los matemáticos que existen. Entonces siempre es una inspiración, ¿no? Yo todavía no termino mi carrera y bueno, todas las demás ya son maestras y doctoras y a mí siempre me sigue impresionando, ¿no? Y también ver a tantas niñas, tantas jóvenes, ¿no? Que participan, que a mí me da muchísima alegría porque creo que justamente de eso se trata, ¿no? De que se sigan incluyendo en todos estos espacios, que se haga esta Olimpiada Femenil, a mí me parece una idea increíble, ¿no? Entonces creo que es algo maravilloso totalmente. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas que nos escucharon y que nos permitieron compartirles un pedacito de nuestras experiencias y de nuestra vida. No, Monse, muy al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. Y pues en general a las chicas participantes, nos van a compartir sus contactos, las increíbles expositoras que estuvieron aquí con nosotros, para si ustedes llegaran a tener alguna duda en el futuro, nosotros les compartiremos sus contactos. Entonces, pues con nosotros estuvo Alma, Mónica, Nelly, Monse, Sonia. Muchas gracias a todas y pues muchas gracias por inspirarnos el día de hoy. De verdad, también me inspiraron a mí, entonces muchas gracias. Pues bueno, yo también nada más muchas gracias por la invitación y por la presencia de todas las que estuvieron aquí y haciendo preguntas. Bueno, nada más reitero lo que comentó Monse, a mí también me parece fabuloso la existencia de estos espacios por y para mujeres en estas áreas que donde muchas veces somos minoría. Pues sigan echándole ganas, sigan disfrutando mucho todo lo que hacen. Muchas gracias, Alma.